Conversemos entonces. Esto no es una clase, es una conversación. Tomémoslo de esa manera. Eh, Cuando nosotros empezamos a hablar de esto, ya lo dijimos varias veces, ¿no? Tratábamos de ver desde la ciudad de La Plata cómo se veían ciertos momentos del transcurso de la arquitectura, del desarrollo de la arquitectura. El otro día me encontré con una frase, que debe ser bastante antigua, no importa, pero me pareció sumamente interesante. La frase es: quien ha visto el presente, todo lo ha visto. Y es justamente esto lo que nosotros estamos tratando de hacer. Es entender el presente para entender de que está incluido mucho del pasado en el presente que estamos teniendo. Este cuadro parece sumamente interesante, ¿no? El sueño del arquitecto, la cantidad de imágenes que hay ahí, las pirámides, el neoclásico, el gótico. Y la cosa muy interesante es que el mouse se ve, ¿no? Creo. Mm, Acá está el arquitecto. Pobre. ¿Eh? Ahí está el arquitecto tratando de pensar en todo lo que... Tiene que admitir, ¿Cómo? tiene que admitir la fracaso. Eh, Porque la pregunta básica es, a ver, que lo dice el cuadro, ¿no? ¿Qué mira la arquitectura para producirse? ¿Qué mira? ¿Qué datos busca? ¿Qué entorno reconoce? ¿Qué acontecimientos toma? ¿Y hasta dónde la arquitectura es un reflejo de aquello que sucede en la sociedad o, o una intención de cambiar aquello que sucede en la sociedad? Yo creo que la arquitectura siempre ha sido una cuestión sumamente potente. Por ejemplo, yo recuerdo Sarkis decía que Emmanuel Kant se basaba en la arquitectura para pensar en filosofía. No era que la filosofía apoyó el desarrollo de la arquitectura, que era al revés, que primero había venido la arquitectura. Y, y bueno, me parece muy interesante la cuestión de que, a ver, eh, para cambiar, que es lo que sucede, no hay que dejar de ser lo anterior, sino que realmente está sumado lo anterior a esto. Estas cosas tienen que ver con la evaluación de lo que significa el contenido que va a tomar la arquitectura a partir de este momento que estamos arrancando, que es cuando se cuestiona todo el sistema, todo el eco del Renacimiento. Entonces empiezan a aparecer otras cuestiones que están vinculadas a otro tipo de cuestiones. Esta es la ciudad de La Plata. Esto es lo que hay en la ciudad de La Plata, en lo que es el origen, digamos, arquitectónico de La Plata. Parte del orgullo platense. El orgullo platense es el trazado de la ciudad y los edificios que representaban al Estado moderno. Entonces, es una ciudad que nace moderna. 1882 nace moderna. Y se constituye como tal. Después no florece y no tiene el rol que iba a tener originalmente, pero los rastros que quedan y que son admirados en realidad son estas cuestiones, ¿no? La potencia de estos edificios significativos, importantes, etcétera, de los cuales se registra una variedad absoluta, ¿no? Estas imágenes son un muestrario de diferentes tipos arquitectónicos. Uno de los datos fundantes es esta cuestión del neoclásico. Neoclásico, academicismo, como se lo quiera llamar, es un periodo absoluto, concreto, y se llama neoclásico porque es un resurgimiento o un retomar determinados datos de lo que había sido la arquitectura clásica que había retomado el Renacimiento, pero que en realidad se transforman operativamente a partir de una serie de complejidades. Las mayores complejidades, un poco lo que planteaba Ripari, son las transformaciones socioeconómicas, políticas y hasta geográficas que va teniendo el mundo y que se acusan, empiezan
a cruzarse en todo el planeta. Por eso es que es posible que estos edificios en La Plata que veíamos antes sean un eco de aquella arquitectura que se estaba produciendo en el resto del mundo. Este es uno de los edificios para mí más paradigmáticos de esa época, que es todo el conjunto del Louvre en París, y la Avenida de los Campos Elíseos, que empieza a plantear dos datos importantes. Primero, que la estructura de los edificios se relaciona con la estructura de la ciudad y que el espacio abierto pasa a ser parte del diseño de la arquitectura de una manera muy potente. Es decir, el espacio plaza, patio, como se lo quiera llamar, no es un resto, sino que es un espacio proyectable. Entonces esto me parece que en este momento es un dato determinante. Nuestra ciudad tiene muchísimo que ver con ese razonamiento de arquitectura en la ciudad, con edificios importantes y espacios abiertos. Lo hace de una manera distinta, lo hace de una manera mucho más abierta, si se quiere, porque el eje es un producto de ese tipo, los edificios públicos se ubican en torno a ese eje y las plazas, que son esos espacios, aparecen como una cuestión mucho más abierta a la ciudad. Ahora, de todas maneras, como veíamos en la anterior, en la foto de arriba a la derecha, esto era tejido y monumento, diría Aldo Rossi, tratando de recordar lo que se planteaba al principio de la conversación. Y La Plata es una cuestión de tejido y monumento, absolutamente. De nuevo, neoclasicismo, clasicismo, academicismo, los datos son bastante concretos. La Plata los certifica bastante bien, las fotos de la derecha son de la ciudad de La Plata, el interior del museo, la parte de atrás de la municipalidad, que según hablábamos con Ripari el otro día, no sé dónde pesqué que en realidad la parte de atrás iba a ser la parte de adelante. Es la parte más interesante del edificio realmente. Pero bueno, quedó así, no salió al revés. Pero esta cuestión de la arquitectura doméstica, como es el último ejemplo de arriba, que es la vivienda, comercio, etcétera, la institucional, la cultural, etcétera, tiene mucho que ver con toda esta producción arquitectónica, tanto en el resto de Europa o aún como en Buenos Aires, ¿no? Este es un bar de Buenos Aires muy reconocido, no recuerdo el nombre. No, ¿no es ese? No es el Tortoni. No, es uno que está en Suipacha, una cuadrante de Corrientes. No me acuerdo. Pero es una postal del siglo XIX, concretamente, el interior de esto. Entonces, esta cuestión que tiene que ver con la ciudad, con lo institucional, producto de una complejidad que va adquiriendo el mundo, a partir de que aparecen por lo productivo, por lo político, por lo económico, por todo lo que se comentaba antes, va requiriendo otro tipo de temáticas, ¿no? Así como aparece el museo, aparecen los bares, aparecen los puentes, aparecen los museos, etcétera, se va complejizando toda la cuestión del mundo y la arquitectura empieza a funcionar de acuerdo a ese panorama. De esto encontramos ejemplos de todo tipo, aquellos que tienen que ver con cuestiones muy precisas, como toda la cuestión de las cúpulas, ¿no? O sea, la cúpula empieza a ser un elemento paradigmático, es demostrativo de un Estado directamente, de un Estado económico, de una capacidad económica. Entonces, que es un edificio parisino, las 5 cúpulas de la esquina de Buenos Aires, o aún las cúpulas de lo que es la Casa de Gobierno de La Plata, forman parte de un sistema de recurso, de un elemento que se aplica con contenidos distintos, pero que tiene un valor representativo, ¿no? Cierto poder de ser, cierta capacidad de insertarse en el mundo. Acá en La Plata, Buenos Aires y París tratan de conformar un esquema de pertenencia, digamos. Esto, bueno, lo mismo se repite con los edificios, uno alemán, el otro francés, la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires, y la cuestión de la vivienda.
¿no? La vivienda es un tema que se desarrolla, estoy hablando desde el punto de vista conceptual, del estilo, ¿no? Este va a ser lo que era la vivienda en la ciudad de La Plata, o sea, el trazado de vivienda en la ciudad de La Plata. La famosa serie, cadena de casas chorizo, representadas por este tipo de estructura arquitectónica, con algunos referentes muy particulares. Esta era la única construcción que había en el terreno, en el territorio donde se construyó La Plata, que estaba en el bosque, en el lugar donde ahora hay un lugar que se llamaba antes La Líder, ¿no? Que queda entre la cancha de gimnasia y el Teatro del Lago. Era una residencia de los Pereira Ola. Pero tiene también todo un estilo depurado, ¿sí? Que se identifica bastante con este tipo, sobre todo con este tipo de arquitectura. ¿Qué es lo que empieza a aparecer acá? Empieza a aparecer un producto que después se va a replicar en la ciudad de La Plata, que es el de cierta mezcla con respecto a las oportunidades del estilo. Sobre la diversidad de funciones que hablábamos hoy, es sumamente interesante la variedad que se produce, lo representativo de ese valor, las puertas, los arcos, los edificios culturales, la Catedral de Buenos Aires, o sea, las iglesias, o el Ministerio de Agricultura de Buenos Aires, o los congresos, etcétera, empiezan a presentar primero una diversidad funcional y un requerimiento de actividades absolutamente distintas, buscando cierta coherencia en lo que podríamos llamar estilo o lenguaje arquitectónico, si se quiere. De todas maneras, persisten algunas cosas de este tipo, las bovedillas, los arcos, los frontis, las columnatas, todo este tipo de cuestiones se siguen produciendo. Y esto desemboca de alguna manera y también simultáneamente con esta cuestión del eclecticismo. El eclecticismo es un momento muy particular, porque en realidad es un elemento, es un dato de ruptura. El eclecticismo lo que está diciendo es, bueno, yo tomo datos de donde quiero, tomo datos de donde me interesa para producir aquello que yo quiero producir. Y estos edificios, cualquiera de ellos que veamos, ¿no? Acá, bueno, acá hay tres de La Plata, a la derecha, algunos franceses de vivienda, el Museo del Agua de Buenos Aires, el Barolo, el Teatro Argentino de La Plata, es decir, son todos edificios donde se reconoce esta cuestión de la intervención de detalles distintos, materiales distintos, tratando de componer libremente aquel lenguaje de edificio que interesa. Entonces, me parece que desde ese punto de vista hay un dato que es bastante significativo. Yo creo que se superpone exactamente en esto que yo estaba diciendo acerca de La Plata, empiezan a aparecer cierta mezcla, cierta hibridación de cosas este, que se transforman en un dato constitutivo de esto, ¿no? Es muy fácil ver en cualquier fachada de una casa doméstica de La Plata entre su fundación y el año 1930 aproximadamente, la mezcla de estilos que aparece o la toma de detalle de elementos particulares que aparece. Eh, yo creo que en toda esta parte del periodo que estamos viendo, así como hablábamos la otra vez del Renacimiento como un dato fundante de esto y del Barroco como la ruptura o el cuestionamiento del Renacimiento que produce un paso alternativo, en este periodo hay dos cuestiones básicas. Una es esta del iluminismo y la otra es lo que va a significar lo que se llama la revolución industrial. Pero son dos momentos absolutamente importantes a partir de que el iluminismo, que es un producto surgido de un pensamiento que va a ir fermentando lo que va a ser la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa es un dato muy importante de la organización de la sociedad en última instancia,
En la Revolución Francesa es lo que va a traccionar todo el desarrollo del progreso social igualitario que va a intentar tener la sociedad. Y este iluminismo, que es producido durante el proceso de fermentación de la Revolución Francesa, aparece como un dato cuestionador de la arquitectura que se venía diciendo. En algún momento se decía que lo que se buscaba era la búsqueda de principios verdaderos de hacer arquitectura. Entonces la geometría, la medida, la forma pura empezaba a ser un dato de búsqueda. Es interesante porque esto para mí es un periodo, es breve, no tiene tanta réplica, pero después se retoma durante el siglo XX, conceptualmente y a partir de cierta forma de interpretar. Esto produjo algún tipo de traslado a lo que es la arquitectura, por ejemplo, las cúpulas basadas en estas esferas huecas, etcétera. Pero como decíamos el primer día, si uno agarra un planetario, este es exactamente el planetario, ¿no? Es decir, era lo que se buscaba. Y en este momento, haber construido el planetario tal cual funciona hoy hubiera sido un deseo absoluto de Boulez, que es el que andaba investigando todas estas cuestiones. Eh, Había algunos valores que se trasladaban casi directamente, como buscar morfologías explícitas digamos, que tenían que identificarse con aquello que la arquitectura quería hacer. Esta es una casa para un tipo que fabricaba ruedas. Entonces directamente la casa pasa a tener casi la forma de la rueda. Y acá abajo hay un ejemplo muy claro de la biblioteca que ensaya Boulez, y esta es la estación de ferrocarril de La Plata. Hay una especie de síntesis de la forma, si bien no de los materiales, de la forma y de lo que la demanda de la constitución del espacio pide para poder ser de esta manera, que son comparables. Por eso que volver al tema de La Plata y al eco donde se toman las cosas parece ser interesante. El otro personaje simultáneo a este era Ledoux. Eh, Tiene un recorrido semejante. Si ustedes se fijan, esta casa tiene mucho que ver con la que veíamos en la imagen anterior. Produce algún tipo de edificio vinculados a esta toma de posición fuerte con respecto a la geometría pura. En este edificio, que prácticamente es la Villa Rotonda de Palladio con el techo explotado, digamos, con la cúpula explotada, pero hay una geometría pura que se busca, que nace de esta concepción de la forma genérica buscada. Pero este hombre hace esto que se llama la Pont de Chocs. En Francia está construido, esto existe de esta manera, y esto es sumamente importante porque esto, que es 1750, creo aproximadamente, anterior al 800, empieza a ser lo que después va a ser el fermento de ciertos datos de los falasterios y de la arquitectura industrial. Acá hay una casa en el centro, los lugares de producción, una casa y una administración, los lugares de producción en las dos barras laterales y toda la vivienda de los trabajadores en el entorno de este espacio común. Y esto genera un tratamiento del territorio donde las formas empiezan a estallar a partir de... Entonces, me parece muy elocuente en cuanto a que, si bien la arquitectura está generada a partir de recursos casi clásicos, hay una intencionalidad de transformarla en un dato mucho más constitutivo de una cuestión general como es la que se va a desarrollar de vivienda y trabajo, de la relación de vivienda y trabajo.
enmarcado obviamente en este principio que decíamos, ¿no? Del germen de lo que significaba el pensamiento social que va a producir, que va a conducir, perdón, a la revolución industrial. La revolución industrial es un dato siguiente al iluminismo, para mí tremendamente importante porque creo que la revolución industrial explica directamente cómo está funcionando nuestra sociedad. Acá hay datos arquitectónicos sumamente interesantes. Eh, este edificio grande de abajo es el Hotel de Inmigrantes de Buenos Aires, y este que está acá, muy Aldo Rossi, muy rosiano, era el primitivo hotel de inmigrantes en épocas distintas. Es paradigmático esto de cómo llegaban los barcos y en este momento cómo esta gente ya tiene un recurso diferente espacial frente al puerto, que es donde estaba esto. Esto es uno de los frigoríficos de Berisso, la calle Nueva York y los frigoríficos. Entonces acá hay algo sumado a esto. Este es el hotel de inmigrantes de Berisso, digamos. Primero hay un problema de escala que es concreto y que tiene que ver con esto de cómo funcionan las cosas frente a distintas situaciones de poder y funciones de economía, ¿no? Buenos Aires recibía a Europa, Berisso recibía a la gente que iban directamente a trabajar al frigorífico. Pero es muy interesante ver esta cuestión de cómo la ciudad, la fábrica y el alojamiento empiezan a ser una forma de impulsar, de potenciar esta cuestión de la revolución industrial. Y la arquitectura va empezando a tomar ciertos recursos, yo diría, de austeridad, de una producción mucho más directa con respecto a los recursos económicos que se tienen, más frugal, para poder encontrar en eso un recorrido más explícito en cuanto a poder trasladarse a lo que son las capas de menores recursos. En términos arquitectónicos, inmediatamente hay una cuestión directa, que es esta cuestión de esta nueva etapa de la producción de tratados, ¿no? Así como hubo tratados en Vitruvio, hubo tratados en Palladio, etc. Esto es Durán. ¿Sí? Durán, francés, alumno de Dux o de Goulet, o de los dos, no recuerdo, produjo una especie de tratado exactamente de distintas plantas que respondían a distintas organizaciones de edificios por los nuevos requerimientos que la revolución industrial iba demandando en cuanto a la funcionalidad. Si miramos, esta es la planta de abajo, es la planta del Ministerio de Justicia de La Plata, la que está en 1347 y 48, 1314, 47 y 48, y es una planta de origen muy, muy impulsado por este sentido de estos trazados regulares, casi simétricos, repetitivos de la parte pequeña, las circulaciones, los espacios intermedios, etcétera, según una geometría muy estricta y dura, si se quiere. Se permitían muy pocos espacios fuera de estos datos muy crudos que daba el trazado arquitectónico. Y simultáneamente con eso van apareciendo estas cosas que después tienen y se mantienen como una réplica. Estos son los fanaterios famosos, este es uno en Estados Unidos, y algún tipo de cuestiones como esta. Este es el edificio, el conjunto Rambla en Montevideo, digamos, debe ser de la década del 70, del 80, una cosa así, pero que tiene mucho que ver con lo que después va a ser Beretervide, o antes había hecho Beretervide, etcétera, que tiene que ver con este tipo de organización de la vivienda colectiva que empieza a ser favorecida como un recurso necesario para sostener todo lo que era el sistema de trabajo y todo lo que era la construcción de la ciudad. Son dos cuestiones simétricas que empiezan a impulsarse en ese momento.
Mientras tanto, la arquitectura seguía teniendo sus parámetros de comparación. La estación del este de París, con su interior, lo que era, como contaba Ripani, la primitiva estación de lo que era el Pasajeros de Rocha, con el interior, son absolutamente comparables en cuanto al lenguaje de las grandes masas, de las partes del edificio, o a los interiores, impulsados también por la funcionalidad de la línea, el ferrocarril, etcétera, pero que en conjunto demuestran esta cuestión de la réplica, de nuevo, mirando desde La Plata, actualmente, o mirando desde Montevideo, en este caso, comparable absolutamente como situación. Esta revolución industrial a nosotros nos llega un poco a lo pobre, digamos, como sucedió, a lo periférico, ¿no? Esta es la fábrica Liebitz. Fue famosa la fábrica Liebitz porque es la fábrica que a principio del siglo, no sé exactamente la fecha, pero empezó a producir extracto de carne envasada que se trasladó a Europa, y dicen, las crónicas lo que dicen es, salvó la vida de miles de soldados a partir de que fue capaz de producir una alimentación con sustento en un momento donde no existía esta posibilidad. Y Argentina en ese momento se conoció, más allá de lo que era el país exportador, grano, etcétera, por este tipo de recursos, ¿no? De que tuvo un fermento de la industria que permitió este tipo de desarrollo. Mientras tanto, estos son los edificios, muy poco dignos, obviamente, son edificios puramente industriales, y estas son las viviendas en las cuales la fábrica Liebig alojaba a sus trabajadores. Poco que ver con un falasterio, pero bueno, es lo que nos tocó. Lo que queda claro es que las cosas funcionaron a la distancia de esta manera, con cierta potencia en cuanto a lo que se podía hacer, pero con recursos mínimos. Y en este momento toda esta cuestión se apoya en una serie de datos que son fundamentales. Una cuestión es el advenimiento de nuevos materiales y de la forma de producirlos, ¿no? La arquitectura, el hierro se producía, pero no se perfilaba. A partir de que se empieza a perfilar, empiezan a aparecer otros modelos posibles de utilización. El vidrio, los cálculos estructurales que hasta ese momento, o sea, la cuestión de la ingeniería y la aplicación, la aparición de ciertas escuelas de ingeniería separadas de las escuelas de arquitectura, empieza a tener un dato de impulso sumamente importante. Y un poco también lo que comentaba hoy Ripani, empieza a aparecer la cuestión de la empresa, ya como un elemento de negocio concreto y como un elemento productivo expansivo absoluto. La Torre Eiffel es una torre hecha por la firma Eiffel, ¿sí? Ahora, Eiffel hizo edificios en todo el mundo, exportaba producción. Esto que está acá es un tanque de agua que hay en Córdoba, me parece que en Los Cocos, ¿sí? Que lo produjo Eiffel y lo exportó, lo vendió, y lo trajo y está en Córdoba. Está tal cual se ve. Y este es un hospital que había en República de Salvador, absolutamente metálico, que tenía estas ventilaciones como único recurso para el calor tremendo que hace en El Salvador, en un edificio de lata, creo que ya fue demolido. Pero en su momento fue otro de los, de los comercios expansivos de la industria del hierro, que en este caso pasó por manos de Eiffel. Esto, digamos, este edificio que es el famoso Palacio de Cristal de Paxton, el producto de una exposición de 1850-60, ya era una estructura absolutamente metálica y de vidrio que va a dar fundamento a toda esta producción y que va a impulsar algo que es sumamente importante, que es la cuestión de la estructura independiente.
en este caso de hierro, después pasará a ser de hormigón. El hormigón masivamente recién se va a utilizar en 1900, pero ya en este momento esta cuestión de la producción de estructuras independientes permitía esto de que se armara una estructura y después se forrara. La escuela de Chicago, en última instancia, lo que está haciendo es tomar esto como un producto de impulso, empieza a aparecer la altura, pero estos datos tienen que ver con otra cuestión importantísima que es el aprovechamiento de la energía. En este momento aparece entre 1850 y 1900 el uso masivo de la electricidad, el uso masivo del vapor, esta transformación de los materiales y la difusión internacional de estas posibilidades. Y la arquitectura se va acomodando con respecto a eso, a tal punto que, como dice esta imagen, ¿sí?, se puede producir calidad arquitectónica con estos recursos. Aparece una nueva forma de entender el lenguaje y la calidad arquitectónica utilizando estos recursos del hierro, de la cosa laminar, de la cosa delgada, la búsqueda de lo etéreo, digamos. A mí me parece que se inaugura una etapa que después el movimiento moderno la va a potenciar. Para mí, el desafío de la gravedad es un tema central en todo lo que es la arquitectura, ¿no? La liviandad y la transparencia y el desafío de la gravedad son temas básicos que son una pelea constante. Y para mí toda esa etapa se produce o se potencia a partir de este momento. A nosotros nos llega de distinta manera, este es un tinglado cualquiera, este es el destruido Club IPF de Ensenada, pero esta arquitectura liviana de piezas mínimas, de miembros prácticamente, se mantiene aún hoy como una manera de producción absolutamente activa. Pero insisto en esto, que este material y estos recursos empiezan a producir un lenguaje arquitectónico donde la calidad se basa en la manufactura de esos materiales. Siempre me parece interesante distinguir esta cuestión que hay materia, hay materiales y hay materialidad, ¿no? Es decir, el hierro es una materia, un perfil es un material, pero cuando está puesto de esta manera tiene materialidad. Entonces, esta entidad es la que empieza a aparecer en este momento. Y el tema de la explosión de lo que es la vivienda. La vivienda casi como una demanda social, como un impulso de la demanda social, que empieza a producir una cosa que después seguramente la vamos a ver en la semana que viene, que son, digamos, partes de ciudad, retazos de ciudad que se van a promover a partir de viviendas colectivas y que por repetición van armando estructuras urbanas. Esto que es todo fines del siglo XIX y principios del XX, tiene ejemplos en todo el mundo. Este es el Beretervide, famoso, la planta y algunas imágenes. Este es el barrio de Testaccio, en Roma, que es exactamente igual al Beretervide. Se podría decir que el Beretervide es igual al Testaccio, como lo quieran, pero quiero decir, es un modelo que la extensión de la ciudad europea del siglo XIX se va a repetir como una especie de sello de implantación de la vivienda. Este ejemplo en blanco y negro es de Florencia, en Italia, o sea, es un sistema que como expansión de la ciudad en ese momento se va a repetir a partir de la utilización de estos especies de fragmentos de ciudad producidos por la vivienda colectiva. Y el resumen más significativo de esto son los famosos Hof. Bueno, Karl Marx Hof es el más famoso, creo que se llamaba Washington. Estos dos no conozco los nombres, pero son distintas variantes de lo mismo. No hubo un Hof, sino que fueron los Hof de Viena
la vivienda de la socialdemocracia vienesa. Pero eso también se traslada acá desde el punto de vista de lo que es la vivienda colectiva. Todo esto lo que venía a subsanar era el panorama de este Estado, de lo que era la calle, la ciudad, en la primera etapa de la revolución industrial y que va a plantear una atracción de lo que después va a ser todo esto. Este es un edificio cualquiera de vivienda colectiva, vivienda de alquiler en última instancia, y el barrio de las Mil Casas, que contaba Ripari, que son los ejemplos más próximos que podemos tomar de este momento. Si empezamos a ver los tipos arquitectónicos, de alguna manera empiezan a modificarse. Este edificio todavía tiene que ver con esta arquitectura que decíamos la otra vez, lo sostengo, tiene que ver con una réplica de lo que es el Palacio Renacentista, con lo que es después la arquitectura de los falaterios y que después se va a prolongar todavía en este tipo de edificios. Este y este todavía conservan algo de eso por las cubiertas, por la proporción, etcétera. En cambio, el Karmatsov ya tiene un lenguaje arquitectónico que está planteando una búsqueda, una especie de desafío con respecto a la forma. La ciudad neoclásica está vinculada a estos parámetros que están, pues parece, totalmente explicitados en las imágenes. Este era el estado de la industria, este era el estado de la ciudad que se producía porque esta industria necesitaba trabajadores, gente que se mudaron a las ciudades, la urbanización del planeta es absoluta en ese momento. El origen de la ciudad había estado en esto, que es la ciudad medieval, la ciudad bigarrada, densa, de calle estrecha, comprimida, etc. Y esto es lo que la ciudad neoclásica le va a empezar a proponer como organización alternativa a esta historia o a este presente difícil con el que se encontraba. Entonces, los trazados, el amanzanamiento, etcétera, y las calles con una estructura que comparada con estas otras tiene un sentido absolutamente distinto. Circulaciones diferenciadas, densidades óptimas, cierto ambiente más o menos de calidad de vida, es decir, un espacio absolutamente diferente. Una cuestión basada en lo que se llamó el higienismo, que era un producto de médicos, creo que fundamentalmente ingleses y franceses, que planteaban desde el punto de vista de las necesidades de mejorar la calidad de vida de las ciudades, que tomaron este impulso. Bueno, La Plata era esto, ¿no? La Plata fue un modelo importado. Este dibujo fantasioso es Europa, el océano, el modelo de la ciudad que se traslada y que se pone prácticamente como un sello en lo que es la Pampa. Esta es la ciudad de La Plata. Se completa con esta cuestión de lo que después significó algo que comentábamos la otra vez, ¿no? Este sentido territorial de que por acá se sacaba la producción del campo, se iba por el puerto y volvía a Europa transformado en un recurso. Es lo que explica un poco todo lo que fue la ubicación, el trazado, etcétera, de lo que fue nuestra ciudad. Perdón. Bueno, el plan fundacional, más conocido, no lo voy a repetir, ¿no? El sistema del eje, eh, amanzanamiento de 6 cuadras por 6 cuadras, las avenidas, las plazas, el entorno muy definido, etcétera, que se queda registrado. En eso hemos tenido bastante suerte. Son pocas las transformaciones que alteraron este plano original. Hasta el bosque todavía es un recurso que se conserva. Lo que no se conserva es la extensión planificada de lo que es el crecimiento de la ciudad. Entonces, este modelo es un modelo importante, único, de reconocimiento internacional, etcétera, pero que no prosperó en cuanto a lo que significa producir una continuidad digna en el resto del territorio
para el resto de nosotros, los ciudadanos. El origen de esto es clarísimo, es desde el Renacimiento, los famosos dibujos de Filarete, que son del Renacimiento, Sforzinda, que es una ciudad italiana prácticamente producida de esta manera. La ciudad, el dibujo de lo que describía Julio Verne como la ciudad ideal en los 500 millones de la Begun, que daba un dibujo de este tipo. Este es digamos, un esquema ideal de una ciudad italiana del siglo XIX, de un tratado o de un libro teórico sobre la ciudad, en la cual podemos encontrar prácticamente mucho de lo que después fue el plano de La Plata. Digamos, esto no le quita mérito a quienes trazaron la ciudad de La Plata, que no fue solo Benoit, aclarémoslo, era un departamento de ingenieros. Ahora se está hablando de unos nombres que aparecen, este, inclusive algunos de arquitectos. Lo que pasa es que el mérito se lo llevó Benoit. Y bueno, esto en el resto del mundo encuentra registros. El Plan Cerdá de Barcelona o la ciudad de Canberra en Australia. O sea, hay muchos ejemplos de esta manera de concebir la ciudad, que es producto del impulso que sucede a partir de la revolución industrial, sus necesidades y el 1850. Esto era lo que quería hacer La Plata, y en ese sentido hay reconocimientos importantes que hacer. Esta cuestión de las avenidas o las calles con una escala muy doméstica, esta arquitectura de la vivienda muy simple que se repetía y por repetición generaba un entorno más bajo, más alto, como se quiera, pero esto desgraciadamente se conserva poco. Es crítico en cuanto a esta concepción de la conservación. Hoy lo que charlaba Ricardo al final sobre el pasaje, si uno se lo traslada a lo que es la continuidad o ruptura de lo que son las ciudades y la arquitectura de las ciudades, es un punto crítico a discutir, porque, a ver, una ciudad mantenida de esta manera no es una ciudad que prometa densidad y se transforma más en un museo que en otra cosa. Pero bueno, es parte de la discusión. Y acá hay cuestiones típicas como los espacios abiertos, las plazas, los parques, etcétera, junto con los edificios públicos y los hitos urbanos y la vegetación van a constituir uno de los paradigmas más reconocibles de la ciudad. Una de las pocas datos urbanos que todavía quedan, que es la esquina de 17 y 51, con el edificio de 2 niveles. Hay un dato muy interesante porque hay un reglamento municipal del año, creo que es de fines, perdón, de 1890 o algo así, donde se planteaba qué altura tenían que tener los edificios, cómo iba a ser el coronamiento, cómo iba a ser la cornisa, que permitía de que una casa construida al lado de la otra por distintos propietarios pudiera plantear un esquema de organización homogéneo en cuanto a lo que era el lenguaje urbano de la ciudad. Cosa que en el mundo está replicado de manera muy distinta. Lo que nos hubiera tocado con los ambientes parisinos o los de Londres o aún los europeos en general, o qué sé yo, la avenida, ¿cómo se llama esta? El Diagonal Norte de Buenos Aires, etcétera. Son edificios con propietarios y decisiones independientes, pero sustentados por un sistema de orientación y direccionamiento reglamentario que permitían que una construcción al lado de la otra se transformara en un conjunto. Y esto tiene mucho que ver también con esta forma de interpretar como un negocio la construcción, pero de cierta cuestión de dirigirla a partir de la intervención del Estado. Esta es la situación actual de la ciudad. Evidentemente, entre
esta imagen y esta imagen hay muchísima diferencia y no tantos años. Entonces vale la pena preguntarse de qué manera esta cuestión podría orientarse de otra forma para que esta ciudad mucho más plácida pudiera de alguna manera continuarse con algunos recursos que se ponen en este momento. Entonces, este debate que aparece muy claramente planteado en esta imagen, o sea, la municipalidad de 1880, los dos edificios laterales administrativos que son de la década del 80 o del 70, más toda la construcción que se eleva como una especie de escenario disperso, ¿no? Yo creo que no sé si lo repetí lo dije la otra vez, pero me parece buenísimo. Sacriste decía, Eduardo Sacriste, decía que el dato más significativo de la arquitectura argentina era la medianera, el dato más repetido de la arquitectura argentina. Y acá en esta foto aparece plenamente expresado. Pero bueno, esto tiene que ver con nosotros, ¿sí? Este es otro cuadro de la misma época que se llama El sueño del profesor. Dice lo mismo, ¿sí? Lo mismo que la primera imagen. O sea, acá hay de todo, clásico, erótico, innovador, lo que se pida. Entonces la cuestión sigue siendo un sueño y bueno, es un sueño que vale la pena soñar, digamos, pero ahí está. Bueno, fin de la conversación.